Buen día, iglesia. Dios les bendiga. Les comparto el mensaje de hoy domingo 8 de noviembre, tomado del texto Salmo 102:12. Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Salmo 92. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Job 36:26. He aquí, Dios es exaltado, y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable. Los textos hablan de la eternidad de Dios. Algo eterno es algo que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene principio, que no tiene fin, que es perpetuo y que permanece para siempre. Como los seres humanos medimos todo por el tiempo, nos queda difícil concebir que hay algo o alguien que no tuvo principio, que no tiene fin y que perdurará para siempre. Sabemos que Dios es un ser autoexistente, que no necesitó de ninguna esencia, de ninguna sustancia, ni de nadie para ser creado, sino que Él tiene existencia por sí mismo. Por eso Él declara en su palabra que Él es único. Jesucristo, su Hijo, Dios encarnado, también constata su deidad ante la gente de su tiempo, cuando dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba diciendo que él compartía el atributo de la eternidad con su Padre desde siempre. Y esto fue declarado nuevamente por Juan respecto a la naturaleza de Jesucristo, cuando en Juan capítulo 1, versículo 1 dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de los registros de los tiempos, Jesús y su Padre eran uno en esencia y compartían el atributo de la eternidad por igual. Por eso el autor de en Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué significa que Dios es eterno? Primero, que Dios nunca ha tenido un comienzo. Por eso el salmista en el Salmo 93, versículo 2 dice, tú eres eternamente. Dios siempre ha existido. Él tiene existencia propia. No necesitó de nadie para existir. Lo segundo, ¿qué significa que Dios es eterno? Segundo, que nunca tendrá un fin. Por eso el salmista en el Salmo 105, 25 al 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. El salmista expresa tácitamente la eternidad de Dios y que nunca tendrá un fin. El saber que hay un Dios eterno y que ese Dios eterno es nuestro Padre Celestial nos produce consuelo por muchas razones. Voy a hablar de 3 razones. En primer lugar, el saber que Dios es eterno nos da consuelo. Primero, porque la eternidad de Dios nos enseña a estar seguros. Y lo que más anhelamos los seres humanos es tener seguridad emocional, tener estabilidad en todo. Por eso el salmista en el Salmo 90, versículo 1, dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. El ser humano
es un ser muy urgido de tener un soporte seguro a que aferrarse. Todos necesitamos tener esa seguridad. Por eso, el tener la convicción de que existe un ser amoroso, que nos ama, que es eterno, que nunca se fuma, eso nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da consuelo en medio de un mundo tan inestable, en medio de un mundo que se mueve a una velocidad tan grande y que está sujeto a una serie de cambios constantes. El mundo es inestable, el ser humano es inestable, todo está sujeto a permanentes cambios, pero Dios no es así, Él es eterno y su palabra también tiene eternidad. Por eso su palabra nos otorga seguridad. Dice el salmista en el Salmo 71, versículo 3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y en el Salmo 91, muy conocido por todos, en el versículo 9 y 10 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada. Estas palabras nos dan seguridad. Estamos ávidos de tener seguridad, de estar seguros, sobre todo en este mundo donde hay una alta peligrosidad y sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo, donde estamos amenazados por una terrible pandemia. En segundo lugar, la eternidad de Dios nos da consuelo. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios nos enseña la brevedad y fragilidad de nuestra vida. Somos frágiles, somos pasajeros en esta tierra, somos transitorios. Venimos a esta tierra por un tiempo. En el versículo 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros días con un pensamiento. La eternidad de Dios nos enseña que nuestra vida aquí en la tierra es breve. La vida de Dios es eterna, pero la nuestra aquí es corta. Nuestro tiempo de vida es muy limitado. Nuestros días son pocos y todos son contados. Por eso dice el versículo 3 del Salmo 90, haces que el hombre vuelva al polvo y dices, volved hijos de los hombres. La eternidad de Dios pone en evidencia nuestra brevedad, pone en evidencia la brevedad de la vida. Cuando comparado con Dios, la vida humana es nada, solamente unas horas, unas pocas horas. Y aquí en el versículo 5 y 6 del Salmo 90, dice algo muy importante el salmista. Como la hierba que crece en la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca. Así de corta y frágil es nuestra vida. Aunque la vida terrenal es corta, la vida después de la muerte es eterna. Y hay algunos que despertarán a la vida eterna, al gozo del Señor, al disfrute de Dios, a la vida abundante que Dios ofrece a través de Cristo. Esto porque han puesto su fe en Cristo, pero hay otros que despertarán a muerte eterna, porque han rechazado a Jesús. Y dice la palabra que el que rechaza a Jesús ya está condenado. En tercer lugar, la eternidad de Dios nos enseña a temer su ira. En el versículo 7 y 8 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Sabemos que Dios
siempre ha sido justo en sus castigos y su ira ha sido muy fuerte. Y a lo largo de toda la historia, la humanidad ha experimentado la ira de Dios. Y hay una cantidad de ejemplos desde la primera generación, cuando experimentaron la ira de Dios a través del diluvio. El caso de Sodoma y Gomorra, que experimentaron la ira de Dios. Y hay muchísimos casos. Incluso toda la generación que salió de Egipto con Moisés murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Ellos fueron la excepción, porque incluso Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida por causa de sus pecados. En todos los tiempos Dios ha ejecutado sus juicios y ejecutará su juicio final contra la humanidad por el desacato a la ley divina, porque Dios instituyó una ley y ha demandado que todas las generaciones, desde la primera hasta las posteras, se sujeten a esa ley. Y el hombre, en todas las generaciones, en las edades, ha sido un infractor abierto de la ley. En el versículo 11 del Salmo 90 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Realmente nadie conoce a cabalidad el poder de la ira de Dios, puesto que Dios es un ser eterno. Él también tiene ira. Por eso en el libro de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, se relata el caso del rico y Lázaro, ¿verdad? Lázaro fue recibido en el seno de Abraham y allí fue consolado. Pero el rico ni siquiera recibió una gota de agua que calmara su sed. Por eso le formula la petición: Padre Abraham, permite que Lázaro moje con su dedo, la punta de su dedo, mi boca, porque estoy atormentado. Entonces, vemos que aquí, en este texto, se manifiesta cómo cada quien recibe la recompensa de lo que hace. Aquí fue manifestada la ira de Dios. Pero tenemos una esperanza muy grande. Es que Jesús es nuestro refugio de la ira de Dios. En la cruz Jesús recibió la descarga de toda la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Y todos los que ponen su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador son librados de la ira de Dios. La eternidad de Dios entonces nos lleva a temer su ira. Nos lleva a temer su ira y a postrarnos delante de Él. En estos tiempos vemos que hay un desacato abierto a la ley de Dios y el ser humano se enfoca en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, y tienen poco el llamado de Dios. Pero Dios, a través de su palabra, nos está hablando y nos habla cada día. Su palabra es eterna. Conclusiones. Dios tiene eternidad. Él ha existido desde siempre y existirá para siempre. En cambio, los seres humanos somos transitorios. Segundo, la eternidad de Dios nos enseña que Él interviene en el tiempo y que Él tiene un tiempo señalado para todo. Por eso en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso debemos aprender a esperar pacientemente en el Señor. Por eso el rey David en el Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé al Señor.
Hoy es el tiempo de la salvación, no hay otro. El tiempo del peregrinaje en esta tierra es el que cuenta para la vida eterna o la muerte eterna. Lo que cada uno haga ahora cuenta para siempre. Cristo Jesús es nuestro refugio, es nuestro escudo ante la ira de Dios. Así como creer en Él es tener vida eterna, rechazarlo a Él es tener muerte eterna. Jesús es refugio de los que confían en Él. Por tanto, no temamos al mañana, a la soledad, a la enfermedad, a los problemas. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Cuarto, para Dios no hay sucesión del tiempo, ni medición de duración. Para Dios solo hay un eterno presente. Quinto, el Dios eterno llama a sus hijos a vivir una eternidad con Él. Y esto solo es posible a través de Cristo Jesús. Amada Iglesia, Dios les bendiga. Espero que reflexionemos en esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor de toda majestad y de toda gloria, honro tu nombre en este día, Dios. Exalto tu deidad gloriosa y reconozco tu soberanía. Dios, te doy gracias, muchas gracias, porque has sido infinitamente bueno, porque tu misericordia se ha extendido de generación en generación, Señor. Y de tu misericordia hemos bebido cada día. Y ellas se renuevan cada mañana, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú has creado. Te doy gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer a Jesús, el dador de vida, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra nos enseña cada día, nos corrige y tu palabra nos recuerda que un día vienes por una iglesia santa, sin manchas y sin arruga. Padre, yo te pido una bendición especial en esta mañana para la iglesia Casa de Oración La Unción, para cada miembro de esta iglesia, Señor, para el cuerpo ministerial de esta iglesia. Pido en esta mañana que tenga misericordia de aquellas almas que no te conocen, Dios. Que tu paternidad, Señor, opere también en ellos, Señor. Y ellos tengan la oportunidad de conocer ese plan de salvación diseñado a través de Cristo Jesús. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Un abrazo. Bendiciones.